Bienvenidos. Llevamos ya rato, un par de años con esto del COVID y a la par ha venido una crisis económica extraña, en muchos sentidos, atípica, en muchos otros. Y hoy, 2 años después de esa crisis sanitaria, ya se convirtió en una económica. Estamos viendo poco crecimiento y una inflación que hace décadas no veíamos. En el caso de México hace 20, en el caso de Estados Unidos hace 40 años no tenían los niveles de inflación que tenemos hoy. Entonces, para saber en qué punto estamos, si ya estamos metidos en una recesión, no nos hemos dado cuenta, o si ya viene, pues para prepararnos, ¿no?, con nuestros flotis para la ola, tenemos aquí a Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Hombre, siempre un placer. Y José Luis Clavellina, quedamos, ¿va? Si es que le pregunté antes, ya me cisco. Clavellina Miller, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Gracias, José Luis, por estar aquí. Gracias a ustedes. Oye, pues empezamos por la que acabo de plantear, ¿no? ¿Estamos ya ante una recesión inminente aquí en México? Yo diría que no es inminente la recesión, aunque siempre hay riesgos, ¿no? Siempre hay riesgos de que la economía se desacelere, de que caigamos en recesión, pero yo diría que todavía no estamos en recesión. De hecho, los pronósticos de agencias internacionales, el Banco Mundial, la OCDE, anticipan que México va a crecer poco, pero va a seguir creciendo este año. Estiman que va a crecer la economía alrededor de 1.7% este año, lo cual es muy poco para las necesidades que tiene el país. Y vemos con preocupación, sí, que la economía está regresando a la tasa que pues, prácticamente siempre crece, que es alrededor del 2%. Desde que tanto criticaban, ¿no? Es que no es suficiente. Pues digo, todos sabemos, mano, pero pues no son enchiladas, ¿no? No estamos aquí manejando una ranchería. Sí, exacto. Entonces, yo diría que la recesión no es inminente. Hay señales, sí, de riesgo, en Estados Unidos principalmente, por lo que ya comentabas, la inflación tan elevada que hemos estado observando desde el año pasado y que se mantiene este año. Y el riesgo de recesión se presenta principalmente porque, pues, para combatirla, los bancos centrales lo que hacen es elevar sus tasas de interés. Estas elevaciones en las tasas de interés, si son muy abruptas, sí van a ocasionar una recesión, ¿no? Oye, pues posiblemente. creo que fue en Canadá, Jesús, que ya lo acaban de subir como 100 puntos base, o sea, un punto porcentual de trancazo, que es justo por ahí donde va mi argumento, pero ahorita lo hacemos. Entonces, Jesús, ¿cómo ves ya recesión? Sí, ¿no? Sí, no, yo coincido totalmente con José Luis. No estamos en una recesión. La economía tiene crecimiento positivo, bastante limitado todavía, pero positivo. Por otra parte, vamos a seguir creciendo, al menos en los próximos trimestres. Las estimaciones más bajas que yo he visto en el mercado entre los analistas son del 1.2% para este año. La más alta es la de la Secretaría de Hacienda, que anda todavía por el 3.4% más o menos. Entonces, digamos, va a haber crecimiento positivo este año, pero efectivamente, número uno, yo diría, no estamos todavía donde quisiéramos estar porque todavía ni siquiera llegamos al nivel previo a cuando empezó la pandemia. Todavía estamos más o menos un 2% por debajo de ese nivel. Entonces, pues no estamos en un lugar donde quisiéramos estar. Por otra parte, justo como decía José Luis, todos estos problemas de la inflación y en particular la inflación en Estados Unidos nos va a pegar más todavía porque lo que ya se recuperó en México es el comercio exterior. Ese sí está por encima de como estaba antes del inicio de la pandemia. Entonces, al momento en que la economía norteamericana se desacelere, pues a nosotros nos va a pegar justamente en donde más nos duele en este momento, que es en las exportaciones. Y por otro lado, pues nuestro consumo interno y nuestra inversión está todavía a niveles más bajos y especialmente la inversión, por las razones que ya decía José Luis, es decir, por la elevación en las tasas de interés, pues va a estar todavía más castigada la inversión probablemente en los próximos años. Entonces sí, definitivamente no es una recesión, no viene una recesión, pero no es como que estemos en... No estamos en el mundo de rosa, ¿no? No estamos con los flotis y en la playa. Exactamente. ¿No? Pero a lo que voy es que justo como tenemos niveles de inflación tremendos ahorita, o sea, no solamente en México, en Brasil la están pasando igual, en España están por el 10%, en Inglaterra igual andan por eso. Digo, ahorita en la mañana acaban de dar el dato en Estados Unidos de 9.1. Entonces, digo, la única respuesta que al parecer hay sobre la mesa es subir las tasas de interés, los puntos base en los bancos centrales, y eso
irremediablemente le da en la torre a todo el consumo y al desarrollo, bueno, a la expansión económica que pueda tener un país, ¿no? Entonces, ahí están algunas de las tasas de interés más recientes que hay en algunos países. Rusia, bueno, que Rusia ahí medio la dejamos de fuera por el tema de la guerra de Ucrania, pero vean, Brasil casi 12%, España 10.2%, Estados Unidos 9.1% de hoy, el Reino Unido igual, México ya, digo, ahí redondeamos, ¿no? Por 7.99%, pues ya 8%, y China, el tema aquí medio raro, 2.5%. Que ahí la cosa es que... pues digo, no creo que podamos comparar la economía china con el resto de las economías porque pues, digo, el control que tiene. Nada. La economía china va a crecer más o menos, sí, más de 4% todavía este año, pero es el peor año en mucho tiempo. Sí, imagínate, si un 4% es un dato negativo para los chinos, como estamos nosotros. Pero a lo que voy, o sea, estos datos de inflación, a mí nada más la reacción es, subes tasas de interés y eso en la de la torre. Por eso es que, como planteo de inicio, el asunto de si ya estamos sobre una recesión que ya es inminente. No, yo creo que todavía. O sea, porque vamos a ver, falta. perdón que te interrumpa, José, pero todavía vamos a ver más incremento de tasas de interés en todos lados. No sé si en todos lados, pero al menos en Estados Unidos sí. Como lo mostrabas ahorita en los datos, la inflación de Estados Unidos está alrededor del 9%, ya superó el 9%, pero su tasa de interés, si tú la ves, está en 1.75. Entonces hay un diferencial muy grande, o sea, la tasa de interés real es negativa. Entonces hay un espacio muy amplio para que la Reserva Federal pueda elevar su tasa de interés todavía. El riesgo es si lo hace de forma abrupta o no. En Estados Unidos lo llaman como un aterrizaje abrupto o un aterrizaje suave, ¿no? Si lo hace de forma... van incrementando poquito a poco. Si lo van haciendo de trancazo. poco a poco, si lo hacen muy lento, pueden generar todavía expectativas de una mayor inflación, ¿no? Pierde credibilidad el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, se nota como si no le importara mucho la inflación y las expectativas de inflación de la gente comienzan a elevarse. Si lo hace de forma muy abrupta, entonces frena la economía de un trancazo, ¿no? Y eso sí generaría una recesión. Entonces hay una disyuntiva en los bancos centrales entre la velocidad en que tienen que elevar sus tasas de interés, ¿no? Si lo hacen de forma muy lenta o muy rápida. Digamos, en Estados Unidos tiene todavía un amplio margen para elevar sus tasas de interés. México ya no es que tenga tasas tan negativas. La tasa de inflación, como tú mencionabas, está en 8%, la tasa de interés de referencia del Banco de México en 7.75, ¿no? Entonces no hay tanto diferencial, pero digamos, sí depende mucho de lo que decida la Fed, ¿no? Y del ritmo de elevación de tasas que decida hacer. Jesús, ¿crees que veamos tasas de interés récord de Banxico? O sea, doble dígito, incluso, 10%. Es probable que sí lleguen a más del 10%. Dependerá de cómo evolucione la inflación en los próximos meses, desde luego. Pero no hay por qué descartar que esto siga subiendo porque pues es posible que la inflación que importamos, por los bienes que importamos también, pues esa nos afecte más. Y ahorita el consumo que más ha crecido es el consumo de bienes de importación. Entonces, también estará creciendo entonces la inflación que viene de fuera. Esto es sumamente importante. Yo otra cosa que quisiera mencionar aquí, Carlos, es algo que probablemente lo vemos menos y sobre todo menos en las noticias, que es el índice de precios al productor. Y esto es muy importante porque le afecta a nuestros productores aquí y que pues finalmente tiene que ver con qué va a suceder en los próximos meses y quizá trimestres. Bueno, una breve explicación de qué es el INPP. El INPP es básicamente lo que incrementan los niveles de precios de los insumos para la producción de bienes y servicios en nuestro país. Por ejemplo, qué tanto sube el precio del cemento o qué tanto sube el precio de la varilla, etcétera. Entonces, y justo voy a tomar estos dos ejemplos porque en México el índice de precios del productor ahorita tiene una inflación de 8.9%, un poquito más. Entonces ya está casi llegando al 9%. Eso después se puede convertir en inflación al consumidor, porque si las cosas cuestan más para producirse, se tienen que vender más caras, ¿no? Hay sectores, como el de la construcción, que ya están por encima del 15%. O sea, si vemos el índice de precios del productor del sector de la construcción, ya está por encima del 15%. Eso es gravísimo, primero por sí mismo, porque no es buena noticia, ¿no? Pero segundo, porque el de la construcción, entre todos los sectores, ha sido el que peor desempeño ha tenido en los últimos años, pero en particular en el último par de años. No hemos tenido... la pandemia. Sí, claro, después de la pandemia se cayó muchísimo y ahorita todavía estamos un 9% por detrás del nivel que traíamos en la pandemia.
Entonces, si no hay construcción, pues no, esa ya es inversión, entonces quiere decir que no va a haber inversión. Si los precios al productor, si los precios de la construcción están subiendo, entonces también se puede alentar más todavía la construcción, y esto puede afectar ya no solo desde fuera, sino domésticamente puede incrementarnos el riesgo de una recesión. Probablemente no este año ni el año que entra, pero quizás sí a 2 años, que es cuando más se ha establecido el riesgo de recesión. Sí. Pues, insisto, no tanto en 2022 o 2023, sino hasta el 2024. O sea, podemos estar estirando la liga aquí hasta me lleva la que me trajo. Oye, pues, ¿qué cosas, no? Esta es la economía. Oye, pero ya que estamos hablando de este asunto, ¿de dónde, a dónde podemos rastrear el origen del nivel inflacionario que tenemos hoy, no solo en México, sino a nivel mundial? Pues tiene diversos orígenes. El primero que se puede rastrear, digamos, es desde la crisis anterior de 2008, ¿no? Cuando los bancos centrales empezaron a inyectar una cantidad de liquidez muy grande a la economía, principalmente los países emergentes, ¿no? Entonces esa es una. Pero además, con la pandemia se presentó lo que muchos llaman choques de oferta, ¿no? Se cerró la economía, cerraron muchas ciudades en China su producción, se rompieron cadenas de suministro, ¿no? Y entonces eso elevó los precios. Para explicar, hay que ponerlo como un término muy aterrizado. O sea, ¿a qué nos referimos con el tema de romper cadenas de suministro? Bueno, China es la fabrica muchos productos, muchos insumos, ¿no? Entonces, si China cerraba su economía por los contagios, entonces pues no había oferta. ¿A quién le compras si los chinos no están produciendo? Exactamente. Además, pues se elevaron los costos de transporte, ¿no? Eso eleva los precios también, y la guerra actual entre Ucrania y Rusia pues también elevó el precio de los energéticos, el gas en Europa, los alimentos, cereales, etc. Entonces hay varias cosas que se han venido juntando y que han ocasionado, ¿no? esta mayor inflación. Además, también muchos países dieron estímulos fiscales, ¿no? Estados Unidos otorgaba subsidios a sus trabajadores, y eso elevó la demanda en algunos casos, y entonces hay un desequilibrio entre oferta y demanda, eso eleva los precios. Okay. ¿No? Y también habría que decir algo, la solución no solamente es elevar la tasa de interés, sino elevar el nivel ahí también quería decir, porque creo que tenemos seguramente, bueno, al parecer parece que la única herramienta o la solución que hay sobre la mesa es elevar tasas de interés a lo canijo, ¿no? Hasta que medio ceda, y ahí vas medio midiendo, ¿no? Cómo va el tema del consumo. En teoría, ¿qué otras herramientas pueden tener un país, un banco central, un gobierno para poder intentar meter en cintura la inflación? Bueno, la primera, desde luego, es las tasas de interés. La del libro de texto, ¿no? Es del libro de texto, pero también es la que es necesaria porque hay que anclar las expectativas de largo plazo, es decir, que los agentes económicos, los inversionistas y demás no consideren que la inflación se va a ir sin control, que eso puede generar una espiral de inflación que es incrementar salarios y luego incrementar precios y que se redunda en sí mismo. Ad infinitum. Ad infinitum. Y entonces, que es un poco lo que decía José Luis hace rato, con que si la tasa de interés de los bancos centrales sube demasiado despacio, se pueden dar estas expectativas de alta inflación y en un momento dado, digamos ya de manera muy trágica, desanclarse y pues se hace una espiral sin control. Entonces, por eso es muy importante esta, no solo porque es la del libro de texto, sino porque de largo plazo es la más efectiva. Porque además manda un mensaje. La señal es la más importante, todavía más que en el corto plazo, el encarecimiento de los créditos, etcétera. De largo plazo es muy importante que se anclen las expectativas. Por otro lado, digamos, hoy Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, publicaba en el blog del fondo que también para esto, para la inflación, aparte de la política monetaria, pues sí se necesitan políticas fiscales pues, que se endurezcan de alguna manera. Esto quiere decir reducir la carga de los préstamos más caros por parte de los gobiernos. Entonces, esto de alguna manera también es doloroso, porque lo que significa es que los gobiernos hagan su parte gastando menos o pidiendo los menos créditos posibles. Entonces esto, definitivamente aquí José Luis es un expertazo en finanzas públicas, entonces nos podrá aclarar mucho mejor este panorama, pero en general, si nosotros reducimos el gasto del gobierno, pues también se reduce la demanda agregada, que en este momento es lo que necesitamos. O sea, si tenemos una
oferta reducida por problemas de cadenas de suministro, por incremento en los precios de los energéticos, por diferentes cuestiones que ya se están trasladando al transporte y a la logística. Y por el otro lado tuvimos, sobre todo el año pasado y el antepasado, estos estímulos fiscales que incrementaron mucho la demanda. Pues lo que tenemos que hacer es incrementar la producción y disminuir la demanda. Por eso es el riesgo de la recesión que se pueda venir. Entonces necesitamos políticas fiscales un poco más duras, que en todo caso sean más focalizadas, que sean más claras hacia quienes se dirigen para aliviar los efectos de la inflación sin necesariamente provocar más inflación. Claro. Si simplemente repartes efectivo, generas más inflación, ¿no? Entonces ahí tienes un problemón. Y el otro, que me parece que es muy importante, pero es el más difícil quizá de lograrse, es impulsar más la cooperación mundial. Para poder, digamos, agilizar todas las cadenas de suministro, necesitamos pues que las transacciones en general de los bienes y servicios sean y tengan menos restricciones posibles, ¿no? Entonces esta cooperación para la producción en todo el mundo es muy necesaria en este momento. Yo creo que esas tres, digamos estas dos que mencionaba y la política monetaria que ya estábamos platicando, son las más importantes para poder reducir la inflación de una manera pues un poco más ordenada y global. José Luis te puso la mesa ahí para que comentara sobre lo que dijo esta Georgieva del tema. Sí, en el caso de medidas que puedan apoyar la producción, el problema es que los resultados no se ven de un día para otro, ¿no? O sea, si queremos apoyar, por ejemplo, como anunció el gobierno de México hace algunos días, que tenía un plan para evitar la carestía y la inflación. ¿No? Exacto. Está bien, digamos, intenta reducir aranceles, intenta pues, producir más alimentos, pero eso no lo vamos a ver la próxima semana, el próximo mes, sino quizás hasta el próximo ciclo productivo, si es que tienen éxito. Pero sí lo vemos bien. O sea, lo que yo he dicho mucho es que no esperen que esto sea de un mes, porque estás metiéndote a temas que no tienen una reacción inmediata. Entonces, por lo pronto estamos viendo que va bien el tema del Pacífico. Puede ser, digamos, va a tomar tiempo en ver si estas medidas tienen efecto o no. México, pues además es uno de los países que tiene más tratados comerciales, y entonces el reducir los aranceles no sé qué efecto pueda tener, el efecto puede ser marginal. Y tratar de buscar bienes en otros países para satisfacer la demanda interna, en una época en la que el precio de los energéticos y del transporte es muy elevado, pues también puede tener un efecto marginal, ¿no? Pero digamos, creo que también importa la señal que mandas al mercado. Voy a tratar de hacer algo para tratar de controlar un poco. No estás así sentado esperando a ver que baje solita la tasa, ¿no? Es que justo algo que me suena un poco raro es que el tema aquí con la que tienes poca oferta y mucha demanda, pues ¿qué haces con la respuesta, no? Porque justo el producir, bueno, ¿cuál es la respuesta? Más bien, porque producir no es de un día para otro, como ya lo estamos viendo, y la demanda tampoco la puedes reducir de un día para otro. Entonces, lo que un poco intuyo de lo que decía Georgieva es, pues gasten menos, ok, pero pues, no estamos yendo un poco en contra, ¿no? De lo que hemos hecho durante los últimos 2 años con estos paquetes, ¿no? De gasto a lo bestia, que es un poco lo que, a ver si me echan la mano con los grafiquillos, que en la base monetaria, que es la cantidad de moneda que hay en circulación en un país dado. Por ejemplo, en todos los países que revisé que hay de inflación, por ejemplo, creo que es de Banxico, ahí está Banxico, ¿dónde va? De enero de 2020, justo ahí va subiendo, justo atípico, o sea, es la cantidad de dinero que tenemos hoy en circulación en millones de pesos en México. Que aquí no hubo paquete de inyección directa de dinero, pero lo que yo también traduzco es por las remesas que han llegado, de ahí se ven, esas de Estados Unidos. Ven nada más el trancazo de dinero que le metieron ahí en febrero y marzo. Sí, no, una cantidad estúpida de dinero. Y luego siguió, o sea, bajó tantito y luego siguió. Y esto se replica en todos lados. O sea, revisé también Inglaterra, Brasil, la Unión Europea. Ahí está la Unión Europea. De ahí se ve más chiquito, pero ahí se ve justo el apoyito del euro y justo al final, ahí en 2022. Y así se replica en todos lados. Ahí estamos en Brasil. Bueno, nada más Brasil, ¿no? La cantidad de reales que hay en circulación se disparó por completo ahí en 2020. Y desde mi humilde punto de vista, ahí está Inglaterra, justo el Banco de Inglaterra. Ahí está. Empezando, bueno, ahí en el primer trimestre de 2020, igual una inyección importante de, ¿qué es? 10,000 millones de libras esterlinas. Poquito más. Bueno, en fin, la cosa es que desde mi humilde punto de vista, sin tener grandes acceso a los temas de estudio de la economía, para mí que esto es de lo que más ha impactado al tema de la inflación a nivel mundial. Porque pues, es un efecto generalizado, ¿no?
Y sí, es de mi opinión personal que sí, se les pasó un poquito la mano con esto de los apoyos y un poco agradeces ya a estas alturas del partido que no hayan hecho lo mismo aquí. Porque digo, yo creo que en parte sabían que desde Estados Unidos nos iba a caer una cantidad bestial de dinero de remesas, que lo hemos visto. Entonces, digo, no sé si bueno, ¿cómo la ven, no? Mi teoría. Bueno, no, a ver, yo creo que es un poco lo que, volviendo al tema inicial de cuáles fueron las causas, pues sí, se dio una ruptura en la oferta con la pandemia, separan las economías y luego con la reactivación que viene por el lado de los apoyos fiscales, pues se viene estos incrementos que ya mostraban en pantalla, justamente son los que hacen que el efecto en la inflación sea doble y por eso estamos en el lío que estamos ahorita. Entonces, o sea, porque por una parte no tienes nada que vender y por otra parte y tienes mucho dinero, más para gastar. Como está el meme de los cocos y de las monedas, que si no imprimes más cocos, pues al imprimir más monedas, pues nada más van a costar más los cocos, ¿no? Entonces, del librito se incrementó el efectivo circulante, entonces también se incrementaron los precios. Entonces son las dos cosas. Y para resolverlo, pues definitivamente en este momento lo más efectivo de corto plazo es la reducción en la demanda y viene por los dos lados. Cuando dicen no gasten a los gobiernos, pues es lo mismo que nos dicen a los privados, no gasten cuando te suben las tasas de interés. Claro. Trata ahorita de cambiar tu coche y verás que te sale bien caro el financiamiento. Entonces, no, gracias. Yo me puedo aventar un par de años con el que tengo. Y así sucede con muchas otras cosas, ¿no? Muchos créditos y en particular el crédito revolvente, el de las tarjetas de crédito, ese es muy dinámico y entonces está subiendo muy rápido y por encima de lo que aumentan las tasas de referencia. Entonces aquí sí tenemos el lío de que por los dos lados, o sea, para pagarla, para enfriar la economía, como decimos los economistas, pues se necesitan subir las tasas de interés, se necesita reducir el gasto y eso no puede traer otra consecuencia más que reducir la demanda agregada. Entonces, por eso se incrementan los riesgos de una recesión en el mediano plazo y ahorita lo que podemos estar viendo es una estanflación, que se estanquen las economías y que la inflación no ceda. Ese es el peor de los escenarios y que se empieza a parecer a lo que vimos en los años 70 en Estados Unidos y en otros lugares. Y esto que menciona Jesús de la estanflación y el aumento en las tasas de interés es muy importante porque el referente anterior es una crisis en la década de los 70s. Y entonces recordemos que un incremento abrupto en las tasas de interés que en ese caso Estados Unidos ocasionó para muchos países emergentes, entre ellos México, lo que le llaman una década perdida de bajo crecimiento y donde pues, por más de 10 años la economía no tuvo una recuperación adecuada. Y las gráficas que presentas me llaman mucho la atención. Y si nos fuéramos más atrás todavía, podríamos ver lo que te decía en un inicio. Cómo desde la crisis de 2008 la base monetaria fue creciendo mucho en todo el mundo. Te voy a decir algo, sí las revisé, o sea, todo desde el tiempo disponible que tenían en la gráfica y no era tanto el incremento en 2008-2009 como fue en 2020. 2008-2009 como fue en 2020. O sea, es una trancazo gigantesco, sobre todo en Brasil fue el ranazo que más fuerte vi. Nada más, déjenme, ahorita regresamos, vamos a ir a un corte rapidísimo, se los advertí que no me van a escuchar. Entonces, vamos a un corte, ahorita regresamos, mándenos sus mensajes, comentarios al WhatsApp del programa, ahorita regresamos. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la mesa de miércoles. Hoy tocó tema económico y pues aprovechando que tenemos a dos eminencias de este asunto, hay gente ya nos mandaron preguntas. Dicen por acá, hola, buenas tardes. ¿Qué es las tasas de interés? Es que muchas veces como que damos por sentado, ¿no? Que ya conocemos todo el asunto, pero creo que vale la pena, sí, un poquito desmenuzar o desempacar lo que implica hablar de tasas de interés. Entonces, si quieres empezamos, José Luis. Bueno, digamos, definición muy clásica de lo que es una tasa de interés es como el premio que te pagan por ahorrar tu dinero, ¿no? El precio de distintos bienes lo conocemos, cuánto cuesta, no sé, la fruta, cuánto cuesta el pollo, cuánto cuesta un cuaderno de estos, ¿no? ¿Cuánto cuesta el usar dinero? Pues es lo que te cobran por usar dinero es la tasa de interés, ¿no? Dar esos recursos. A lo que renuncias, ¿no? Digamos, tú por mantener tu dinero líquido, pues es a la tasa de interés. Si al contrario, lo que tú decides es invertir tu dinero en bonos, por ejemplo,
pues recibes un premio, una tasa de interés. Ya. Y si lo trasladamos al mundo de los bancos centrales, mi estimado. Sí, si lo pasamos al mundo de los bancos centrales, hay, Es de lo que hablamos, ¿no? sí, Banxico, sí, aumentó la tasa de interés de referencia, lo que quieran. y es muy importante. Sí, sí. Recordemos que el Banco Central, de alguna manera, para ponerlo en términos fáciles, es el banco de los bancos, ¿no? Entonces, ellos ponen una tasa de referencia, la Junta de Gobierno, en el caso del Banco de México, ponen una tasa de referencia que es la que sirve para saber a cuánto interés se prestan el dinero con el sistema financiero que está encabezado por el Banco de México y entre los bancos. Entonces, este precio son de préstamos de un solo día, de un día para otro, pues son tasas anuales, de 7.75% es como está ahorita. Y entonces, esa es una tasa, por eso es de referencia, que utilizan luego los demás agentes financieros cuando tú vas a sacar una tarjeta de crédito, cuando tú vas por un crédito hipotecario, cuando vas por un crédito automotriz, etcétera. Es la tasa que utilizan los bancos o las financieras para prestarte dinero a ti o prestarme dinero a mí. Entonces, si hubiéramos ido hace un año por un crédito automotriz, pues a lo mejor la tasa de interés hubiera estado, vamos a decir, en 9% anual. Es decir, yo pido 100,000 pesos para un carro y en un año voy a tener que pagar 109,000 pesos. Si ahorita voy a un banco o a una financiera a pedir dinero para comprar un coche, pues entonces a lo mejor la tasa va a estar en 14%, porque ha subido la tasa de interés y por lo tanto ellos también suben la tasa de interés. Entonces, si está en 14%, pues ahora yo en lugar de pagar 9,000 pesos, ahora pago 14,000 pesos de interés. Entonces, la tasa de referencia hace que todos los créditos, todos los de la economía, suban o bajen en sus costos. Y eso es lo que nos hace tan importante la tasa de referencia. Si es más alta, pues vamos a estar menos dispuestos a pedir dinero para comprar coches, casas o ropa o lo que sea que compren. Que es justo lo que quieren, ¿no? Eso Lo que quieren es enfriar la economía. enfriar la economía. Oigan, pues bueno, nada más en los 2 minutillos que ya nos quedan para esta bella, hermosa mesa de miércoles que Súper me hicieron el optimista. favor. Exacto, padrísima. Pues no sé, son unos comentarios que tengamos para la segunda mitad del año y a lo mejor yo sé que proyectar los siguientes 2 es una estupidez tremenda porque pueden cambiar muchas cosas, pero pues ¿cómo vamos viendo? Si quieres empezamos, José Luis. Yo diría que hay que estar atentos a todos los riesgos que están acechando a la economía, ¿no? Que puede ser el mismo COVID, ¿no? Que haya nuevas variantes, que tengamos que aplicar nuevos cierres, no nada más en la economía mexicana, sino alrededor. A cómo se comporta la guerra entre Rusia y Ucrania, que eso pues, va a marcar cómo se va a comportar el precio de los alimentos y de los energéticos, al menos este año. Esperemos que no siga. Y otro importante, pues es el que ya hemos mencionado, ¿no? Cómo se va a comportar la economía de Estados Unidos y cómo va a manejar sus tasas de interés. Yo creo que esos van a determinar si en México vamos a tener lo que mencionábamos desde el inicio de la mesa, una recesión o no. Okay. Jesús. Yo diría que adicional a estos 3 temas, de una manera doméstica, porque estos 3 creo que fueron globales y me parecen efectivamente las más importantes a darle seguimiento en los próximos meses, yo diría a nivel interno hay que ver cómo se desempeña la inversión en particular. Y todavía más específicamente la inversión en la construcción me parece que es uno de los signos más preocupantes para la economía para los siguientes meses. Entonces yo creo que hay que ver cómo se comporta la inversión privada y ver cómo se comporta la inversión pública. Ojalá y veamos un mejor desempeño en la pública, en otras cosas que no sean solo los hidrocarburos, que puedan estar dando, digamos, más desahogo a proyectos productivos del sector privado. Hay que tener más inversión pública bien enfocada para que se detone la privada. Entonces yo creo que eso para los próximos meses va a ser muy importante. Bueno, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, gracias por estar por aquí, siempre un absoluto placer. Y José Luis Clavellina Miller, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, aquí en la mesa de miércoles de Palitos y Bolitas. Gracias, mis niños, vamos a un corte, volvemos con más en este su H programa.